imate bhakti vedanta swaminiti namine namaste sarasvate deve puravani pracharine nirvishesha shunyavadi satyad satyadine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Hare Hare. Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Prabhupada Jaya Jagat Guru Srila Prabhupada Gurudev Jaya Jaya Gurudev. Nitai Gaura Haribol Haribol Nitai Gaura Haribol. Parama Karuna Shri Gaura Nitai ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Hare Krishna. Bueno, muchas gracias, Prabhu. Bueno, bienvenida, Georgie. Muchas gracias por los flyers. Muchas gracias. Bueno, hoy tenemos una visita, como siempre, los domingos a las 20:30 por el grupo Centro Hare Krishna, Centro Cultural Hare Krishna Paraná. Y hoy tenemos la oportunidad de estar con los de la Ciudad de México, los Krishna West de México, que estamos trabajando siempre juntos, transmitiendo para toda Latinoamérica. Entonces, hoy, en el día trascendental de la aparición de Srila Prabhupada, hoy vamos a tener una partecita no, un poco, Janmastami y otro Srila Prabhupada. Así más o menos era lo pactado que ya barran, ¿es así? Más o menos. Más o menos, bueno. Ahí vamos viendo que sale. Ahí vamos Bueno, viendo. Sí. Entonces, bueno, feliz Janmastami y la aparición de Srila Prabhupada. Sí, Y muchas gracias. Bueno, Haribol, muchas gracias por estar. Bueno, voy a contar entonces esa parte de que, porque también hay algo personal que me pasó con esto, y es que, bueno, originalmente íbamos a hablar de Janmastami, como hablamos la otra semana de Balaram, que había pasado el viernes. Entonces, bueno, habíamos quedado en eso. Entonces yo dije, claro, el domingo es Prabhupada, entonces tendríamos que hablar de Prabhupada. Entonces Denupal me dijo, podríamos hablar un poquito de cada cosa. Y como
como el tiempo es tirano en la televisión, y no estamos en la televisión, pero lo mismo es tirano el tiempo en este medio, así que yo pensaba, digo, bueno, tal vez hablar todo Prabhupada, pero, y acá es lo que quiero contar. Podemos hablar un poquito de Janmastami, acerca de algunas enseñanzas bastante interesantes que tiene la aparición de Krishna, porque son, bueno, como se sabe, los pasatiempos de Krishna son insondables, y los acharyas los explican de muchas formas. Entonces podemos rescatar algún pasatiempo como para empezar. ¿Por qué? Y esto es lo que quería contar. Porque, bueno, personalmente nunca preparo las clases. O sea, es porque la vez que lo hice no puedo seguir un guión, una cosa así, entonces no me fue muy bien y estoy entre que no sé qué hacer, si seguir lo que detallé o no. Y bueno, entonces lo que quiero contar es que una vez hace muchos años, en un Janmastami también, presencial, así en vivo, aquí en nuestro centro de prédica, bueno, es larga la historia. El tema es que me tocaba dar la clase a mí y yo nunca preparo las clases, pero esa vez la preparé con lujo de detalles y me puse muy orgulloso de lo que iba a hablar. Había apuntado 50.000 pasatiempos increíbles y una voz me dijo, por ejemplo, en la semana, ¿y qué pasa si viene gente nueva? ¿No? Que vas a hablar de tantos pasatiempos tan avanzados, ¿no? Porque yo me creía tan increíble. Y la mente, esa parte del diablito que tenemos en la mente, me dijo, no, bueno, lo lamento, quien venga por primera vez, y bueno, es lo que le toca, ¿no? Bueno, el tema es que lo que pasó es que cuando iba a dar la clase, se me borró todo, como que me hubiesen borrado con una goma todo lo que había preparado, ¿no? Entonces ahí entendí que le tuve que pedir misericordia a Krishna y perdón, ¿no? Bueno, acá pasó más o menos lo mismo, solo que no con tanto ego, porque no preparo las clases, pero me puse a pensar mucho en los pasatiempos y trataba de situarme en varias situaciones de los pasatiempos de Krishna, y ocurrió más o menos lo mismo, pero un poquito distinto, porque personalmente me di cuenta de esto, de que lo hablé con Denupal, claro, tiene tantos programas, ¿no? Y bueno, Georgina es una genia que esto fue el mismo día de Janmastami, ayer, ¿no? Entonces Georgina cambió y entonces dije, bueno, lo que había preparado no... vamos a intentar leer algo de Srila Prabhupada, hablar algo de Srila Prabhupada, pero podemos contar algo acerca de lo como Denupal bien lo dijo, acerca del pasatiempo de ayer, que es el advenimiento del propio Señor Krishna, ¿no? Bueno, entonces, por la aparición de Srila Prabhupada, nosotros recitamos así, Abir Bhavatiti Mahamahotsava, aparición de Srila Prabhupada ki Jai. Abir Bha significa aparición, y cuando es desaparición es Tiroba. Tiroba Bhatiti Mahamahotsava, un gran festival. Aparición o desaparición se explica para un devoto, un Vaishnava, es exactamente lo mismo. Hay una historia muy buena que narra esto, la puedo contar muy rápido, es conocida, pero siempre es muy lindo escuchar las historias, que nos explica esto de que Abirva o Tiroba, o sea, la aparición o la desaparición de un Vaishnava en este mundo, es lo mismo. Mismo Srila Bhaktivinoda Thakur, él decía, las personas razonan mal, la gente, digamos, común, digamos que no es devota o espiritualista, razonan mal cuando creen que un Vaishnava muere. El Vaishnava muere para vivir, porque en realidad sigue prestando servicio, está siempre vivo, ya sea que tenga este cuerpo o que tenga otro cuerpo. Entonces, aparición y desaparición es lo mismo. Hay una historia conocidísima, la resumo, y es que un gran santo un día amaneció de buenas y que tenía mucho poder para bendecir, y entonces salió por la aldea por donde vivía a buscar personas para bendecir, porque estaba muy contento ese día. Y entonces, claro, las bendiciones que este santo daba, como así todas las bendiciones que dan los devotos, también se cumplen, ¿no? A su debido tiempo. Y entonces este santo salió y se encontró primero con un príncipe, con el hijo de un rey, que tenía mucha opulencia, muchos contactos, era de la aristocracia, mucha belleza física, muchos contactos. Entonces cuando lo vio, como era un santo, dijo, ¿cuál es la mejor bendición que le puedo dar a esta persona? Y entonces le dijo, la bendición que te doy es que no te mueras nunca. Entonces siguió caminando y se encontró con un brahmachari, pero no un brahmachari Vaishnava, no un devoto, sino un brahmachari
así de estos que hacen grandes austeridades y tapacias toda su vida. Y claro, cuando lo vio y vio la refulgencia, le dijo, la bendición que te doy es que te mueras inmediatamente, ¿no? Después se encontró con un carnicero, alguien dedicado a matar animales, ¿no? Para comercializarlos y comerlos. Y entonces cuando vio a esta persona, pensó qué bendición le doy. Y la bendición que le dio fue un poco ambigua. Le dijo, muere inmediatamente y también que no mueras nunca. Y luego, por último, se encontró con un Vaishnava, con un devoto. Y cuando entendió qué gran personalidad tenía delante, le dijo, tú vive o muere. Marama, marama, ¿no? Tú vive o tú mueres. Entonces la explicación que se da en los Shastras es que el príncipe, que estaba tan acostumbrado a realizar por todo lo que dijimos, su belleza, sus contactos, su dinero, muchas actividades pecaminosas. Entonces el sabio, compadeciéndose, ¿qué le dijo? Mejor que no te mueras nunca, porque cuando mueras realmente vas a empezar a sufrir, ¿no? Las reacciones. Cuando se encontró con este Brahmachari, pensó, ¿para qué seguir haciendo tantas austeridades? Ya te ganaste una condición increíble en la siguiente vida, ¿no? Entonces mejor muere enseguida y no sigas haciendo austeridad, ya tienes ganado, ¿no? Todo el mérito. Cuando se encontró con el carnicero, dijo, tú vive porque cuando mueras va a ser horrible lo que te va a tocar pasar por el karma de matar animales todos los días. Pero también tendrías que morirte porque como estás viviendo es horrible, sangre todos los días, matando animales, ¿no? Y finalmente, y esta es la respuesta a que para un devoto es lo mismo vivir y morir, cuando se encontró con un Vaishnava, dijo, ¿cuál es la diferencia? El Vaishnava vivo, el Vaishnava muerto, por lo que dijimos recién, que dice Srila Bhaktivinoda Thakur, no es lo mismo. Presta servicio donde sea. Esa etapa es muy avanzada, obviamente, se llama Jivan Mukta, lo dice Srila Rupa Goswami, discípulo directo de Chaitanya Mahaprabhu, uno de los 6 Goswamis de Vrindavan. Entonces él dijo, bueno, Jivan Mukta Sadhuchyate, uno puede en este mismo cuerpo estar liberado ya. Y esto nos trae a Prabhupada. Pero antes de leer lo que quiero leer del Chaitanya Charitamrita, acerca de una introducción para hablar un poquito de Prabhupada, vamos a contar entonces algún pasatiempo acerca del Janmashtami de ayer. Porque en todas las reflexiones que hice, hay una que fue muy, muy especial, por lo menos para mí, ¿no? Y es que cuando Krishna estaba, o sea, antes que Krishna viniera, todos conocemos la historia, de que Devaki y Vasudeva estaban engrilletados en la cárcel de Kamsa, y Kamsa había matado a este rey demoníaco, hermano de Devaki, había matado a todos sus 6 hijos anteriores. Entonces cuando quedó embarazada por 7ª vez, aparentemente fue un aborto, pero en realidad no fue un aborto, sino que fue transferido al vientre de Rohini, el señor Baladeva. Y se explica en los Shastras de que, bueno, muy filosófico, pero muy hermoso también. Baladev, dijimos la semana pasada que era el devoto más, el dios sirviente, ¿no? El sirviente más avanzado y más elevado que tiene el propio Krishna, que es su hermano Balarama. Entonces acá también estaba haciendo un servicio para Krishna en el vientre, dejaba el vientre acomodado y todo perfecto para que Krishna adviniese ahí, ¿no? Bien, entonces cuando Krishna adviene, no adviene de una manera, ya lo habrán escuchado ayer tantas veces y tantos años, ¿no? De una manera ordinaria, sino que él aparece primero en la mente de Vasudeva, lo cual eso significa también que lo está iniciando a Vasudeva, y después de la mente de Vasudeva va a la mente se transfiere a la mente de Devaki, y luego aparece como el señor Vishnu, ¿sí? con todos los atavíos del señor Vishnu. Pero bueno, lo interesante de todo esto que a mí me caló bien fuerte es que ellos estaban muy temerosos de Kamsa, porque tenemos que pensar qué situación que le maten a uno de los niños estando encarcelado, y cómo Krishna, la Suprema Personalidad de Dios, apareció ahí. Eso también es una muestra de que Krishna puede aparecer en cualquier lugar, ¿verdad? Porque es Dios. Bueno, pero lo interesante que a mí me llamó la atención es de que después que pasó esto y que Krishna les dijo, yo aparecí así para que creyeran que soy la Suprema Persona de Dios. O sea, Krishna, como decíamos siempre cuando, por ejemplo, en el capítulo 11 del Bhagavad Gita, que Krishna muestra la forma universal. Krishna es un Dios que dice y muestra. Bueno, acá lo mismo. Él dice, soy Dios y muestro, aparezco como Vishnu en mi forma original y luego me voy al vientre.
Bueno, pero lo interesante para mí es de que todo ese miedo que tenía Devaki y Vasudeva se esfumó, no tuvieron más miedo, le hacían frente a lo que venga. Después sí tuvieron miedo, obviamente, porque matara a su hijo, a Krishna. Bueno, como mató con los demás hijos, ¿no? Y hay, obviamente en estos pasatiempos hay muchos detalles que los acharyas cuentan en distintas escrituras, pero hay uno que me gustó muchísimo, mucho, y es que conocemos la historia de que cuando Krishna nació, todos los guardianes se quedaron dormidos, los grilletes que tenían ellos se desataron, ¿no? Se desengrilletaron, las puertas se abrieron, porque Vasudeva tenía que ir a cambiar, por temor a que fuese matado Krishna también, a cambiar con la niña que había nacido en Yasoda Maya, ¿no? La mamá adoptiva de Krishna. Entonces, bueno, se dice que, se dice que cuando Krishna nació, no solamente nació del vientre de Devaki, sino que Krishna también nació del vientre de Yasoda. O sea, Yasoda nació una hija, que era Yogamaya en realidad. También se dice que es Mahamaya también. Pero bueno, que en realidad era Yogamaya, pero se dice que en realidad los acharyas dicen que eran mellizos, porque Krishna, como esa frase que hemos escuchado tantas veces, Krishna nunca sale de Vrindavan, Krishna nunca se va de Vrindavan. Cuando Krishna se va a Dwarka, ¿no? Y a matar a Kamsa, ¿no? A otros lugares, no es Krishna de Vrindavan, no es Vrindavan Krishna, sino Vasudev Krishna, que es otra expansión, es el propio Krishna obviamente, ¿no? Entonces, como Krishna nunca se va de Vrindavan, Krishna tiene que hacer que nace en Vrindavan también, no es que él viene de afuera a Vrindavan. Entonces nació también, o sea, Yasoda tuvo mellizos, nada más que la niña se manifestó y Krishna no se manifestó, quedó manifiesto a los ojos comunes. Y se explica que cuando Vasudeva cruzó el Yamuna para poner y cambiar con la niña en la cuna, entonces el Krishna se metió en el Vasudeva Krishna que estaba llevando Vasudeva y ahí se amalgamaron, ¿no? Bueno, pero el punto, como para cerrar, lo que quería contar de esta historia y después leer algo acerca de Prabhupada, es que en el pasatiempo en donde Vasudeva está llevando a Krishna por el río Yamuna, pasaron muchas cosas. Y hay otras historias en la Biblia, en otros lugares también, que son muy similares, ¿no? El río Yamuna es un sirviente de Krishna, ¿no? Entonces, Yamuna quería tener a Krishna, quería tener el darshan del Señor. Vasudeva iba, ¿no? Y entonces Vasudeva pensaba, ¿cómo voy a hacer porque llovía, había truenos, mucho viento? Bueno, de vuelta a Ananta, ella los cubrió nuevamente, haciendo el servicio para que puedan ir más tranquilos, digamos. No es que estaban tan tranquilos, pero más tranquilos. Entonces, en un momento, Yamuna se desesperó porque quería tener a Krishna, quería tocar los pies del loto de Krishna. Entonces hizo un movimiento brusco y a Vasudeva se le cayó Krishna en el agua. O sea, tenemos que imaginar, ¿no? El bebé Krishna en el agua. Y entonces Vasudeva lo empezó a buscar hasta que lo encontró. Y después, cuando Yamuna estuvo muy satisfecha por eso, ahí ya apaciguó todo y bajó su nivel de agua hasta que le daba a las rodillas y pudieron seguir. Bueno, pero el punto interesante es que los acharyas cuentan muchas cosas, porque incluso si recordamos cuando Krishna después mató a Putana y que cerró los ojos. Entonces, muchos distintos acharyas cuentan distintas maneras de explicar este pasatiempo, ¿no? Y bueno, no nos vamos a ir de ese pasatiempo, pero en todos los pasatiempos de Krishna los acharyas tienen distintas explicaciones y todos tienen razón, porque Krishna es insondable y sus pasatiempos son también así, ¿no? Y son todos maravillosos, no hay ninguna diferencia. Y se dice, bueno, incluso hay distintas horas para los pasatiempos de Krishna en el mundo espiritual y en distintas edades. Y se explica que los más dulces son cuando es niñito, aunque quizás los más sublimes, por categorizarlos de alguna manera, porque son todos absolutos. Es cuando con las gopis, ¿no? Que es otra historia muy profunda. Pero bueno, volviendo a este pasatiempo, cuando Krishna cayó en las aguas, se dice que en realidad también es una muestra para nosotros de que cuando tenemos caídas en la vida espiritual,
cuando son caídas, por ejemplo, que no entendemos, que estamos sufriendo o que seguimos intentando hacer servicio devocional pero se complica y hay trabas. Bueno, a veces en otras partes de las yastras se explica con más detalle, Prabhupada lo ejemplifica muy bien en el Bhagavatam también. Mismo el Bhagavad Gita es todo eso, ¿no? Todo esto que voy a contar ahora, que una perplejidad de Arjuna completa. Por ejemplo, al principio del Bhagavad Gita, Arjuna cayó en depresión, la famosa depresión que tenemos en este mundo material, bueno, y en esta era más que nada, quiero decir, la tenía Arjuna. Así que una perplejidad completa. Entonces, cuando pasa eso, tenemos que tomarlo como una caída que el propio Dios a veces nos pone para que confiemos más en Krishna y tengamos más fe. ¿Por qué? Krishna eso lo hace porque él sabe que ya lo amamos, ¿no? Es como se dice en el Bhagavatam, el devoto es rasa graha, que significa que ya ese rasa, ese gusto por el servicio devocional, por los pies del loto del Señor, ya está en el corazón. Y cuando ese gusto está en el corazón, no se va más. Entonces puede uno caer, como lo que estamos diciendo, ¿no? Y también otra explicación que es que, o sea, esto no da pie a que uno diga, mira, es Krishna que me está induciendo a cometer pecados, supongamos, ¿no? No, por lo general uno comete pecados porque viene de muchas vidas, de tener una relación con el mundo material y no se deja de un día para el otro, es muy difícil. Entonces, Krishna muy amorosamente nos da en el Bhagavad Gita, en el capítulo 9, texto 30, un mantra muy alentador y que hay que saberlo. Bueno, Prabhupada lo explica muy bien el significado. Apichet suduracharo vayatemam ananyabak sadur evasa mandavyak samyak vyavasito hisa. Que ahí se dice literalmente que aunque una persona cometa las acciones aunque un devoto, cometa las acciones más abominables de todas, debe ser considerado un santo porque está correctamente situado en su determinación. Y de vuelta siempre explicamos esto, así como los Vedas tienen esta forma de hablar, ¿no? Por ejemplo, cometa las acciones más abominables. Bueno, obviamente un devoto no tiene que cometer las acciones más abominables. Simplemente, Prabhupada explica el significado, simplemente es una forma de hablar de los Vedas, ¿no? Porque incluso se dice que uno puede, cuando uno circunvala Tulasi en ese ritual, con amor y devoción, se puede perdonar todo, incluso aquel que mata a un brahmana. O sea, más abominable que eso no hay. Pero también se explica que así como uno circunvalando Tulasi se puede perdonar eso, hay algo que no se puede perdonar y es la ingratitud. Una persona ingrata no se la puede perdonar. Eso dicen también los grandes santos. Por ejemplo, Bhaktitirtha Maharaj en su libro de Guerra Espiritual, él decía eso. Son ejemplos para mostrarnos, ¿no? Entonces Prabhupada explica, y para terminar con este ejemplo que estoy hablando de las caídas, Prabhupada explica en ese texto del Bhagavad Gita de que cuando Krishna dice eso, lo está diciendo como una caída accidental, ¿no? Por lo que dijimos recién, que venimos con una carga pesada y hay cosas que por samskaras, por impresiones de muchas vidas y por ofensas también, pasa eso, de que es difícil dejarlo. La otra vez escuchaba una clase en la aparición de Balram de un maestro espiritual que decía que así como un virus se contagia por estar al lado, cuando uno se asocia con una persona materialista o criticona y termine siendo igual. Incluso en el Bhagavatam se dice que peor que ser uno lujurioso es asociarse con una persona lujuriosa, ¿no? Entonces, bueno, ese es un ejemplo, ¿no? De este pasatiempo, cuando Krishna cae, a veces Krishna nos ayuda de esa forma, a veces nos ayuda aliviándonos el camino, ¿no? Y por lo general pasa así cuando uno se inicia, ¿no? Pero a veces Krishna sabe cómo ajustarnos las clavijas, como la guitarra, ¿no? O un violín, ¿no? Tantos instrumentos de cuerda que se ajusten, se afinan así. Bueno, eso es lo que hace Krishna con nosotros. A veces no lo entendemos, o casi nunca lo entendemos, porque no es solamente una cuestión de algo que nos pasa, sino es una cuestión de que puede pasar mucho tiempo. Pero finalmente el éxito está garantizado. Krishna dice, ríndete a mí, no temas, yo te protegeré. Entonces, quizás Krishna sabe que él necesita otra cosa para que entendamos, y todo es ganancia. Así que bueno, eso es lo que quería comentar acerca de Janmashtami. Y ahora entramos
en el día de hoy, en el Abir Babatiti Mahamahotsava, Srila Prabhupada Ki Jai. Recién, bueno, citamos este pasatiempo de que para un devoto vivir o morir es exactamente lo mismo. Prabhupada lo cita él a este pasatiempo en una de las desapariciones de su propio maestro espiritual. Y lo que vamos a leer ahora, que no es mucho, es de Chaitanya Charitamrita, es demasiado interesante palabra por palabra lo que Prabhupada habla y el humor de este movimiento y el valor, el humor y el valor de lo que Prabhupada nos trajo, que es insondable. Por eso hay otro texto, mejor voy a leer el otro texto rápido que es del Bhagavad Gita, para poner en contexto lo que quiero leer después, ¿no? Para que entendamos el valor de esto, ¿no? Al final del Bhagavad Gita, Sanjaya, que es el secretario de Dhritarashtra, era un discípulo directo de Vyasadeva, una encarnación de Krishna, literaria. Entonces él, por el Vyasa Prasada, o sea, por la misericordia de Vyasa, podía ver lo que ocurría en el campo de batalla y le contaba a Dhritarashtra. Entonces el Bhagavad Gita empieza que Dhritarashtra le pregunta qué están haciendo mis hijos y los hijos de Pandu. En realidad le está preguntando quién va ganando, porque tenía mucho miedo. Bueno, la historia la conocemos. Y al final del Bhagavad Gita, porque todo lo que le narra acá, todo lo que leemos está narrado por Sanjaya, otro humor, ¿cómo se dice? Otro ángulo del humor de este movimiento, que no hacemos nada directamente, sino a través de la misericordia. Ese es el humor que tenemos, de la misericordia que nos puedan dar las grandes personalidades. Por eso Sri Chaitanya Mahaprabhu, en el Shikshastaka, que lo truncamos en 2 fines de semana, es tan interesante porque el señor Chaitanya, hoy por ejemplo hablaba con mi hija, le contaba mucho la historia de Krishna, del señor Brahma, y de cómo, ella me preguntaba acerca del karma, y de que lo que nos pasa en otras vidas se vuelve, y está todo, como decía Jesucristo, hasta el último pelo de la cabeza está contado. Entonces es toda una cuestión karmática. Y para poder entender eso uno tiene que volverse tolerante, humilde, manso, todo lo que dice el Shikshastaka, ¿no? Entonces yo lo que le explicaba, y que quiero compartir, es que el señor Chaitanya no está diciendo, no, para entender el karma uno tiene que ser tolerante y humilde, eso hay que hacerlo. El señor Chaitanya va a lo máximo. Para cantar el santo nombre de manera correcta y asociarse directamente con Dios, uno tiene que cantar en ese estado mental humilde, como dice él, ¿no? Porque lo demás viene por añadidura, como dijo el Señor Jesucristo. Entonces, el humor, o sea, Prabhupada vino, ahora ya entrando en el siglo de Prabhupada, antes de leer lo que quiero leer, y que tiene sentido, capaz que debería hablar y después leer, porque es muy increíble cómo me llamó la atención esto. Mi maestro espiritual contaba de que Prabhupada lo que hizo, en realidad, más allá de todo lo que se puede decir que hizo, es que hizo, o sea, mi maestro espiritual decía, yo que tengo la posibilidad de viajar por todo el mundo, él unificó el mundo, porque uno va a la China, o va, no sé a qué país, a África, o viene a América, o viene a Argentina, que tienen unas culturas extremadamente distintas, pero cuando uno se asocia con los devotos, ¿no? Con el movimiento, con el movimiento de Srila Prabhupada, es todo lo mismo, ¿no? Hay comidas distintas, obviamente, ¿no? Porque nosotros adoptamos un poco las comidas védicas, pero esas no son comidas, son tan buenas, pero lo que Prabhupada trajo es la modalidad de la bondad, vegetarianismo y prasad más que vegetarianismo, ¿no? O sea, digo vegetarianismo por lo que le podemos ofrecer a Krishna, ¿no? Es Krishna prasad, ya sea comida hindú, comida italiana, comida argentina, pero prasad, lo que Krishna pide. Entonces, Prabhupada vino a mostrar eso, algo que jamás yo me hubiese imaginado. Jamás me hubiese imaginado que existiera esto, ¿no? Yo creo que a cada uno nos pasa eso, ¿no? Y detrás de eso está la misericordia tan especial de Prabhupada, ¿no? Por ejemplo, en el Shastra, me estoy acordando ahora, que en el Chaitanya Charitamrita también se explica que Prabhupada dice que hay tenemos dos tipos de padres. Uno es el padre biológico y otro es el padre espiritual, que sería el maestro espiritual, ¿no? De vuelta, esto es algo que a mí no se me hubiese ocurrido. Personalmente vengo de una tradición judeocristiana, católica, y sentía mucho amor por la Virgen, por los santos, por los sacerdotes que iban al pueblo, porque en el pueblo no había un párroco, sino que había un sacerdote en las procesiones, que serían los ratayatras de los cristianos, o incluso en misas
cada tanto, cosas así. Y yo sentía muchísima atracción por todo eso, pero jamás podía haber entendido en detalle, y sentía que Dios era una persona, pero jamás podía pensar que tenía el color como las nubes cargadas de lluvia, como Krishna. Hay muchas expansiones de Krishna. Balarama es blanco, Kapila Deva es rubio. ¿Sabían ustedes que Kapila Deva es rubio? Bueno, hay muchas expansiones de Krishna, pero así como lo escriben las escrituras, que tiene como el árbol Tamala. Bueno, ese árbol yo no lo conozco, ¿no? Pero tiene el color como las nubes cargadas de lluvia, y hemos visto las nubes, el color así, wow, medio morado, medio azul, medio oscuro, y Prabhupada nos vino a mostrar eso, y para nosotros no es una mera descripción, es realmente Krishna mismo. Entonces eso yo no me lo hubiese imaginado jamás. Bueno, entonces Prabhupada nos dice esto. Hay dos tipos de padres. Yo una vez pensaba con respecto a esto, ¿no? Y decía, lo pensaba para mí, lo comentaba, ¿no? Todo esto es basado en la enseñanza de Prabhupada, ¿no? En el humor, más que en la enseñanza, en el humor. ¿Cuál es más importante, el padre biológico o el padre espiritual? Y entonces yo no sabía qué responder, porque obviamente lo primero que se nos viene es pensar que el maestro espiritual, porque nos puede liberar del mundo material, pero si no tenemos un cuerpo biológico, ¿cómo hacemos, no? Entonces tenía la duda. Entonces una vez mi maestro espiritual dijo esto, que los dos son extremadamente importantes, pero de una u otra forma en las Shastras se dice que más importante es el Guru. Y el otro día lo leí en el Chaitanya Charitamrita, en donde el Prabhupada lo explica, lo entendí de esta forma, lo leí que Prabhupada decía que la diferencia es ¿por qué? Porque padre biológico cualquier animal puede tener un padre biológico, ¿no? Y nosotros como seres humanos podemos actuar como animales, pero un padre espiritual es muy raro. Por eso Samahadma Suturla Baja, ¿no? Es muy raro encontrar una persona que tome un maestro espiritual en este mundo. Y después, ahí empezamos a hablar de lo que sea fidedigno, ¿no? Que es lo que vamos a leer en Chaitanya Charitamrita, de lo que Prabhupada nos quiere decir de este movimiento. Prabhupada acá no va a estar hablando de él, aunque un poquito sí, pero bueno, sabemos que está hablando de él. Entonces, bueno, eso. Entonces, basado en estas cualidades de Prabhupada, que son insondables también, y Prabhupada lo decía, yo cuando hablo, porque todos creían que, o por ahí tenemos también la idea de que Prabhupada es, no intachable, sino sin defecto, ese tipo de cosas, ¿no? Y eso no es así, porque eso es estar en contra de Prabhupada y en contra de Krishna, porque Prabhupada dice, al Guru se le debe dar el mismo respeto que a Dios, pero no se lo puede considerar Dios, y el único intachable es Krishna. Y Prabhupada decía, yo cuando hablo el mensaje del Señor, ahí sí es intachable lo que él dice. Y ya lo vamos a leer en el Chaitanya Charitamrita. Pero cuando a mí me preguntan qué temperatura está haciendo, no tengo ni idea, ¿no? Entonces, la parte humana, y mismo Jesucristo cuando lo estaban, no, antes de crucificarlo, no recuerdo si cuando lo estaban crucificando, dijo, ¿por qué me abandonaste, no? Incluso hay otra historia de Jesucristo que tiene que ver con esto de la parte humana. Hay ese pasatiempo donde Jesucristo resucita a Lázaro, y después, bueno, eran grandes amigos, y después al final, cuando ya pasaba, que ya se veía todo lo que estaba ocurriendo, lo que iba a ocurrir, Lázaro le dice a Jesús, todo lo que dicen las escrituras vemos ahora que se está cumpliendo, y me tengo mucho miedo, le dice Lázaro. Y Jesús le dijo, yo también tengo miedo. Entonces Lázaro le dijo, pero yo soy humano. Y Jesús le dijo, yo también, ¿no? Entonces, bueno, eso es una muestra, ¿no? Bueno, entonces por eso yo voy a leer acá lo que dice Sanjaya. Sanjaya estaba viendo, por eso tenemos el Bhagavad Gita, porque está narrado, o sea, lo tenemos por Prabhupada, ¿no? Pero porque Sanjaya estaba narrando la Dhritarashtra, lo que estaba ocurriendo, que es lo que Krishna le estaba explicando a Arjuna. Entonces al final del Bhagavad Gita, Sanjaya no aguanta más y le dice esto en el penúltimo texto. No en el último, sino en el penúltimo le dice esto. Y esto que yo voy a leer ahora es lo que nosotros, o por lo menos lo que yo siento por Prabhupada, ¿no? Por eso me tomo el atrevimiento de leerlo. En el capítulo 18, texto 77, en la traducción, Sanjaya dice, oh rey, le dice a Dhritarashtra, cuando recuerdo la maravillosa forma del Señor Krishna, me asombro cada vez más y me regocijo una y otra vez. Srila Prabhupada Ki Jai, ¿no? Bueno, exactamente lo que
pasa con Srila Prabhupada, ¿no? Si uno pudiese tener una noción, y nosotros no tenemos todavía toda la noción de lo que significa esto. Mi maestro espiritual contaba de que en los primeros tiempos del movimiento, después que Prabhupada se fue a este mundo, muchos devotos que estuvieron directamente en contacto con Prabhupada se querían partir la cabeza contra la pared porque no tenían ni idea qué gran personalidad es Prabhupada, o era, ¿no? En ese momento. Mismo nos pasa a nosotros también. Tenemos más idea, pero a medida que pasa el tiempo, la fama viene por sí sola, la fama de Prabhupada, que ya está extendida por todo el mundo, pero es demasiado increíble. Hay dos cosas personales, que ya que me dieron la posibilidad de leer esto, de contarlas porque son muy emotivas. Una es la primera vez que escuché la voz de Prabhupada. Yo no sabía, no me dijeron que era Prabhupada, y lo escuché, habían puesto un cassette, y cuando escuché esa voz quedé perplejo, un poco porque lo sentía como un guerrero, la voz de Prabhupada. Y recuerdo que tipo Naraji Maharaj, yo era muy amigo de Naraji Maharaj, y entonces una vez estaba conversando con él, y le sonó el teléfono o la computadora, no sé qué, y se escuchó la voz de Prabhupada, ¿no? Entonces, wow, hice así, entonces él se sonrió y dijo, Prabhupada, el poder de su voz, ¿no? Y en la Shastra se dice que la voz del devoto puro trae las partículas doradas de los pies de loto del Señor Krishna desde el mundo espiritual, ¿no? Las trae, ¿no? Así que bueno, nosotros, el poder de Prabhupada, como él siempre dijo, está en sus libros, está en sus enseñanzas. Entonces, hay tres cosas que quería rescatar. Una es, bueno, los pasatiempos de Prabhupada, ¿no? Desde que era niñito, como nació, todo lo que habrán narrado los devotos hoy y siempre que leemos los Lilamritas, las enseñanzas de Prabhupada, y lo más importante para mí, que es lo que podemos rescatar ahora, que también quería hablar un poquito después que lea esto, es la misión de Srila Prabhupada. Es la misión. Porque el contacto personal con el Guru está bueno, el Vapu y el Vani, ¿no? Es increíble, pero a veces no es muy recomendable en las Shastras, porque incluso se dice que no es muy recomendable pensar en asociarse con el propio Dios, sino asociarse con los devotos de Krishna y con las enseñanzas de Krishna. Porque se dice que uno debe estar ansioso de buscar a Krishna, o de ver a Krishna, mejor dicho, en las instrucciones del maestro espiritual, ¿no? Entonces, bueno, yo quería leer entonces, de Sri Chaitanya Charitamrita, algo que el propio Prabhupada escribe, y que lo describe muy bien a él y su misión. Y básicamente la misión de Prabhupada es poner a Krishna en el centro, que tan olvidado está en Kali Yuga en estos tiempos, que Krishna es una persona. Por eso Prabhupada en el Pranam Mantra que él mismo hizo, en una parte dice Nirvishesha Shunyavadi, que él libró a los países occidentales, y al decir países occidentales no estamos hablando de algo físico. Mismo en los países en Oriente, o mismo en la propia India, hay muchos que tienen una mentalidad occidental. Como dice mi maestro espiritual, basado en lo que dice Prabhupada, este es un proceso de sentimientos. Prabhupada, cuando habla de iniciación, dice que es una formalidad. Cuando habla de sannyas, no habla de ropa naranja, habla de que la ropa naranja no es que una situación necesaria, sino que es una formalidad, ¿no? Sino que este es un proceso de sentimientos y básicamente de entrega al Señor, ¿no? Entonces, bueno, Jaya Jaya Sri Chaitanya, Jaya Nityananda, Jaya Dvaita Chandra, Jaya Gaura Bhakta Vrinda, Jaya Jaya Sri Chaitanya, Jaya Nityananda, Jaya Dvaita Chandra, Jaya Gaura Bhakta Vrinda, Jaya Jaya Sri Chaitanya, Jaya Nityananda, Jaya Dvaita Chandra, Jaya Gaura Bhakta Vrinda. En esta invocación está el humor de lo que dijimos recién. Que acá Prabhupada va a hablar del autor de Chaitanya Charitamrita. Él está ofreciendo reverencia y pidiendo bendiciones. No solo a Sri Chaitanya, a Sri Nityananda, a Advaita Acharya, a Sri Thakur, a los Goswamis, sino también a todos los lectores de Chaitanya Charitamrita, o sea, a todos los devotos, ¿no? Gaura Bhakta Vrinda, al árbol del servicio devocional, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a leer del capítulo 1 de los maestros espirituales lo que escribe Srila Prabhupada, ¿no? Srila Prabhupada dice: Sri Chaitanya Mahaprabhu no es otro que la forma combinada de Sri Radha y Krishna. Él es la vida de aquellos devotos que siguen estrictamente los pasos de Srila Rupa Goswami.
Srila Rupa Goswami y Srila Sanatan Goswami son los dos principales seguidores de Srila Swarup Damodar Goswami, que fue el servidor más íntimo del señor Sri Chaitanya Mahaprabhu, a quien se conocía en su juventud con el nombre de Vishwambara. Un discípulo directo de Srila Rupa Goswami fue Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, figura como el discípulo directo de Srila Rupa Goswami y de Srila Raghunath Das Goswami. El discípulo directo de Srila Krishnadas Kaviraj Goswami fue Srila Narottam Das Thakur, que aceptó como servidor a Srila Vishwanath Chakravarti. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur aceptó a Srila Jagannath Das Babaji, el maestro espiritual de Srila Bhaktivinoda Thakur, que a su vez aceptó a Srila Gorkishore Das Babaji, el maestro espiritual de Om Vishnupad Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Maharaj, el divino maestro espiritual de nuestra humilde persona, dice Srila Prabhupada. ¡Wow! Evam parampara prapta imam rayar sayo viduhu, ¿no? Krishna dice que este conocimiento, y esto es lo que está diciendo Prabhupada, que es muy interesante, muy autorizado, muy alentador para nosotros y que nos da mucha protección. Estamos protegidos nada más ni nada menos que por esta persona que está diciendo de dónde viene. Finalmente él dice que su maestro espiritual es el maestro espiritual, y así, ¿no? El discípulo, así hasta llegar al propio Sri Chaitanya Mahaprabhu, lo está diciendo acá. Y por eso en este día tan especial tenemos que, eso es muy interesante entender eso. Puesto que pertenecemos, sigue Prabhupada, puesto que pertenecemos a esta cadena de sucesión discipular del señor Chaitanya Mahaprabhu, esta edición de Sri Chaitanya Charitamrita no contendrá nada nuevo que haya manufacturado nuestro diminuto cerebro, sino remanentes del alimento que nutrió originalmente el Señor mismo. Esto es demasiado interesante también, no podemos dejarlo pasar por alto. Si la Prabhupada acá, ¿qué está diciendo? Lo que dijimos recién. Él no altera el mensaje para que ese mensaje siga intacto, porque fue nutrido por el propio Sri Chaitanya Mahaprabhu a la sucesión discipular. Y Prabhupada lo está diciendo, ¿no? Él habla humildemente de él diciendo nuestro diminuto cerebro. El señor Sri Chaitanya Mahaprabhu no pertenece al plano mundano de las tres modalidades cualitativas, sino que pertenece al plano trascendental que está fuera del alcance del imperfecto sentido de percepción del ser viviente. Ni siquiera el más erudito, estudioso mundano tiene acceso al plano trascendental, a menos que se someta al sonido trascendental con una actitud receptiva, porque sólo con esta actitud le será posible comprender el mensaje de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Lo que se describirá en esta obra no tiene nada que ver, por lo tanto, con los pensamientos experimentales creados por los hábitos especulativos de unas mentes inertes. El tema de este libro no es una invención mental, sino una experiencia espiritual, una experiencia espiritual verdadera que solo puede comprenderse aceptando la línea de sucesión discipular anteriormente descrita. Cualquier desviación de esta línea desorientará al lector en la comprensión del misterio. Siempre citamos este término, últimamente, hace un par de años, que citamos esto. Cualquier desviación de esta línea desorientará al lector en la comprensión del misterio del Sri Chaitanya Charitamrita, que es una obra trascendental destinada al estudio superior de quien ha comprendido todos los textos de los Vedas, como son los Upanishads y el Vedanta Sutra, y sus comentarios genuinos, como el Srimad Bhagavatam y el Bhagavad Gita. Bueno, acá dejamos. ¿Por qué? Porque Prabhupada es como muy insondable lo que está explicando ahí. Él está hablando del Chaitanya Charitamrita, pero está hablando de la cadena de sucesión discipular. Y mientras nosotros me recuerdo esto, que una vez mi maestro espiritual contó en este pasatiempo del señor Ramachandra, cuando
cuando Ravana rapta a Sita, que el señor Ramachandra fue a buscar el venado dorado que lo había creado un demonio, Maricha, sí, creo que sí, bueno. Entonces, Sita Devi estaba muy asustada porque no volvía el señor Rama y le dijo a Lakshman que fuera a buscar a Rama, el señor Rama. Pero Lakshman dijo no, y Lakshman es Balaram, ¿no? Es una expansión de Balaram. Yo no puedo dejar de mi servicio a mi hermano. Tengo que cuidarte, pase lo que pase. Y ahí podemos combinar esto con el pasatiempo cuando Krishna se cayó en las aguas. ¿Por qué? Porque ahí actuó Krishna, o el señor Ramachandra, confundiendo de una manera u otra a Sita Devi. Porque le dijo, tú te quieres quedar acá porque quieres disfrutar de mí ahora que no está mi hermano. Entonces Lakshman se puso muy mal por eso y finalmente salió en busca del señor Rama. Pero le dijo, y esto es a lo que quería llegar, le hizo un círculo dorado y le dijo, quédate en este círculo dorado porque acá vas a estar protegida. Él puso todas sus potencias como el señor Balaram. Pero Sita Devi, por los ardides de Ravana, que se hizo pasar por un mendigo, salió de ese círculo. Y por eso fue aparentemente raptada, ¿no? Bueno, mi maestro espiritual, Srila Virabhaja Maharaj, él decía esto, que ese círculo dorado es el ISKCON que fundó Srila Prabhupada y tenemos que permanecer en este círculo, ¿no? Va a haber tentaciones, va a haber problemas, va a haber muchos problemas, pero finalmente tenemos, y volvemos a la explicación del Shikshastaka. Por eso el señor Chaitanya no dejó ningún otro libro ni ninguna explicación más que el Shikshastaka, porque él sabe qué es lo que tenemos que hacer y cuál es el talón de Aquiles de la entidad viviente encarnada, ¿no? Los defectos, la tendencia a especular, la tendencia a ser los mejores. Entonces, bueno, tenemos que permanecer en este círculo. ¿Cuál es este círculo que nos dejó Srila Prabhupada, ¿no? De ISKCON? Se tiene... Bueno, ahora es lo último que quiero decir, ¿no? Para no hacerlo tan largo, pues si quieren comentar, preguntas, críticas, bueno, agregar cosas, son así, 4 principios y 16 rondas. Ese es todo nuestro mundo, ahí están todas las bendiciones de Srila Prabhupada. Uno puede pedir las bendiciones, o el gurú puede dar las bendiciones, y eso es lo mejor que puede pasar, pero esas bendiciones no pueden llegar perfectamente si uno no se esfuerza, porque pensar que los vamos a cumplir perfectamente es una utopía, ¿no? No tenemos que desanimarnos en nuestro esfuerzo, pero finalmente Krishna es Baba Grahi Janardana, ¿no? Que es, él acepta la intención. Entonces a veces podemos tener problemas con algún principio, o con varios, o con todos. Si nosotros nos esforzamos, para Krishna es exactamente lo mismo que si los cumpliéramos. Pero Krishna, como es tan experto, y recién decíamos, puede poner pruebas para ver cuánto más le podemos dar a él. ¿Por qué? Porque Krishna pide todo, ¿no? Todo lo que comas, todo lo que ofrezcas, todo lo que regales, hazlo como una ofrenda a mí. Y por último, para terminar, quería recalcar que Prabhupada, el humor de la misión de Prabhupada, ¿no? Entonces, el humor de la misión de Prabhupada, ¿cuál es? Existen devotos Vajananandis y devotos Gostianandis, ¿no? Un devoto Vajananandi es un devoto muy avanzado, muy sudurlabhaja, muy difícil de encontrar, pero es como ese devoto que hace un vayan solitario para tener esa relación íntima con Dios. Y Krishna está muy contento, muy satisfecho, pero todavía no es lo máximo, ¿no? Lo máximo es un Gostianandi. Gostianandi técnicamente significa aquel que hace aumentar el número de los seguidores, ¿no? De sus adeptos. ¿Para qué? Para llevárselos a Krishna, para el servicio de Krishna. Incluso Prabhupada, bueno, en el Chaitanya Charitamrita, en las conversaciones tan elevadísimas, que han sacado un libro, los devotos, de esas conversaciones entre Ramananda Roy y el señor Chaitanya, Prabhupada explica en una parte por qué, porque el señor Chaitanya, que es Krishna mismo, y es muy sorprendente porque es todo lo que Prabhupada explica después, ahí está en pasatiempos muy graficado. Sri Chaitanya Mahaprabhu le pregunta a Ramananda Roy, que no vamos a comentar toda la historia porque es muy larga, pero es un asociado íntimo de Krishna, y el señor Chaitanya, y le dice, bueno, cuéntame esto, cuéntame lo otro, a ver, hay algo más elevado que esto, y le cuenta Ramananda Roy, le explica, hay algo más elevado y así. Y Ramananda Roy estaba vacilante porque es su amo, su señor, el señor Chaitanya, Krishna mismo. Ramananda Roy era la Gopi Visakha en los pasatiempos del Krishna Lila, y también es Arjuna, puede ser los dos.
Esos son más misterios, por eso Prabhupada dice, ahí habla del misterio, ¿no? Los misterios del Chaitanya Charitamrita son misterios para nosotros en este momento, pero son cosas reales, científicamente se pueden comprobar incluso, materiales. Bueno, el tema es que el señor Ramananda Roy estaba vacilante porque dice, ¿cómo él es mi señor y me está preguntando a mí? Y entonces el señor Chaitanya, cuando sabe, porque como es Dios, sabe lo que piensa su devoto, le dice, Kiva Vipra Kiva Nyasi Shudra Kenenoi, Yei Krishna Tato Beta Sai Guru Hoy. ¿Por qué estás vacilante en contestarme? Si no importa, y esto es lo que quería decir de Gostyanandi, ¿no? Si no importa que una persona sea un Kiva Vipra, un Brahmana, como Prabhupada dice, una persona muy estudiada en los Vedas, ¿no? O un científico, un materialista que tiene tanto conocimiento, ¿no? Kiva Vipra, Kiva Nyasi, no importa que no sea un sannyasi incluso, o Kiva Shudra, ¿no? Kenenoi, o Shudra, una persona, un barrendero en la calle, lo que sea. Y hay Krishna Tato Beta, aquel que conoce Tato Beta, Tatua, ¿no? La verdad concluyente acerca de Krishna, Sai Guru Hoy. Esa persona puede ser un guru. Entonces Prabhupada dice que Gostyanandi es que, digamos, para poder predicar, uno tiene que estar en la plataforma de un brahmana. Entonces, ¿qué significa? ¿Que tenemos que tomar segunda iniciación? No. O sea, sí, obviamente que sí, ¿no? Pero un devoto que predica automáticamente es un brahmana. Eso lo dice Prabhupada en esos comentarios. Entonces, esto es muy bueno. ¿Por qué? Porque obviamente uno tiene que ser honesto y tomar primera, tomar segunda iniciación, pero de todos modos, quien predica, ya no importa si tiene primera y segunda, no. Eso es el humor de este proceso que nos trajo Srila Prabhupada, el proceso de prédica, ¿no? Porque a Prabhupada le preguntaban, ¿por qué usted hace todo esto? ¿No? La distribución de los libros, sufrió tanto para venir. Prabhupada dio una simple respuesta, porque la gente está sufriendo. Para dukkha dukhi se llama eso, ¿no? Las personas que sufren porque los demás están sufriendo. Prahlad Maharaj, Janaka Maharaj. Bueno, y por último, Prabhupada nos dejó científicamente 4 factores para que seamos Gostyanandis, o 4 factores para la prédica, conocidos, ¿no? Que obviamente podríamos detallarlo, pero lo podemos dejar para otro momento y con esto cierro. Prédica es la esencia, es lo que dice Prabhupada. Prédica es la esencia, Gostyanandi, recién dijimos. Y ahí podríamos hablar, ¿no? Pero simplemente podemos decir que prédica no es solo esto, de que uno va a leer, estudiar, poner en práctica su vida para poder convencer. No, prédica es un amplio, infinita posibilidades de prédica, ¿no? Y siempre decimos que el ejemplo ya es la prédica más grande. A los niños no hay que decirles nada. Obviamente hay que decirles, educarlos, pero con que ellos vean el ejemplo es suficiente. Mismo pasa con todo, con el maestro espiritual. Bueno, prédica es la esencia. La base son los libros. Recién dijimos, Prabhupada vino a traer todo este conocimiento, ¿no? De los Vedas. Y ahí Prabhupada está diciendo que este conocimiento no es un conocimiento frío. Viene del Evam Parampara Prapta. Yo le enseñé esta imperecedera ciencia del yoga, dice Krishna. Primero a Vivasvan, el dios del sol, y así. Lo conocemos el pasatiempo, ¿no? Esa historia que le dice Krishna a Arjuna, esos mantras del capítulo 4, ¿no? Bueno, entonces la base es este conocimiento, son los libros. Después, esta es muy importante esta. La utilidad es el principio. Podemos utilizar casi todo el servicio de Krishna. Mi maestro espiritual dice que no hay casi nada, pero casi nada que no se puede utilizar al servicio de Krishna, ¿no? Entonces todo, y eso podríamos entrar en detalles, pero no vamos a entrar en detalles. Y finalmente, una de las más importantes también, y es que la pureza es la fuerza. O sea, si algo no funciona, bueno, porque a veces no es lo que, como dicen, ¿no? No es lo que uno dice. Yo recuerdo una clase de Hridayananda Maharaj, él dijo, a mí esto me lo enseñó mi padre. Mi padre me dijo, no es lo que tú dices, sino cómo lo dices, ¿no? Entonces, un devoto, por eso en el Bhagavatam se dice, se recitan esos mantras, ¿no? Por asistir regularmente a las clases de Bhagavatam, prestar servicio al devoto puro, ¿no? Todo lo que perturbe el corazón se destruye prácticamente por completo. Y el irrevocable, el servicio devocional a la persona de Dios, se establece, ¿no? Como el trascendental servicio como un hecho irrevocable. Entonces, por uno desarrollar el servicio devocional en su vida, va a tener esa pureza, ¿no? No estamos hablando solamente de que hay que cumplir principios, eso hay que hacerlo lo mejor, por recién dijimos ya, ¿no? Uno tiene que entender que tiene que dedicarle su vida a Krishna, de la forma en que pueda. Obviamente que eso suena como wow,
¿no? Atman y Vedan, el último proceso de los nueve, ¿no? Pero sí, se puede hacer de una manera gradual o como Krishna, con la ayuda de Krishna y los devotos se puede. Bueno, Prabhu, me he pasado un poco, me parece, no sé cómo estamos con el tiempo. 3 minutos tiene, terminó antes. Bueno, buenísimo. Bueno, No sé muchas si hay gracias. algún No comentario, sé alguna... si tienen alguna pregunta. Y Shiveshwara, Hare Krishna, Hare Janmashtami. Krishna, Tenemos Hare dos Krishna, preguntas. Hare Krishna, Prabhu Keshav Ram, reverencia a todos los devotos reunidos, Haribo. Prabhu, una consulta. El pasatiempo del Yamuna que el Yamuna quería tocar los pies del loto de Krishna, ¿en qué canto está, Prabhu, eso? Porque eso también No, lo he no, leído. no, eso no está en el Bhagavatam, está en los Puranas, pero no recuerdo en qué Purana. Eso ha explicado, nosotros seguimos el proceso de Guru, Sadhu y Shastra, ¿no? Entonces hay muchos maestros espirituales, Bhaktisiddhanta Maharaj, Guru Prasad Swami, Hridayananda Maharaj, que lo han explicado de distintas maneras, porque los Prabhupada, digamos, como que pone siempre la esencia, pero hay muchos, por ejemplo, el Prabhupada tradujo el Chaitanya Charitamrita, pero hay otra escritura que es como más principal que el Chaitanya Charitamrita, que es el Chaitanya Bhagavat de Vrindavan Das Thakur, ¿no? Entonces ahí hay otros pasatiempos que, que los maestros espirituales lo explican y bueno, nosotros sacamos todo el néctar de ahí. Pero en el Bhagavatam esa parte no me parece que no está. Lo mismo lo voy a averiguar por las dudas, pero de lo que yo he leído no lo he leído. Yo lo leí, Prabhu, en el Bhagavatam, Ah, así sí. cuando estaba Nanda Maharaj, estaba llevándole a Krishna en su regazo y pasó por el río Yamuna y que como Yamuna quería tocar los pies del loto, crecía más el nivel del río y cada vez Ah, crecía más y cada vez más y lo puso sobre su cabeza y creció más tanto que en ahí que quería servir, pero Nanda Maharaj lo soltó al niño y Vasudeva. cuando lo soltó al niño se puso perplejo, sufrió tanto en un momento nomás y otra Ya. vez lo tomó, Prabhu. Yo he leído en el Bhagavatam ahorita, pero no me recuerdo en qué número, Prabhu. Bueno, ahí lo vamos a buscar, ahí lo vamos a buscar. Y después donde dice el jardinero, no vivas ni mueras, ¿no? En el cazador y el sabio también está, le dice al cazador, no vivas ni mueras, porque cuando vives, continúas con más pecados, ¿no? Exacto. Y no mueras, porque cuando muere va a tener que pagar los resultados de sus acciones pasadas, bro. Eso nomás, bro. Haribol, Hare Krishna. Bueno, qué bueno, Prabhu. Muy buen aporte, Hare Krishna. Dalmas también, Hare Krishna, Prabhu, ¿cómo va? Hare Krishna Keshavarán, ¿Cómo mis va? reverencias. Me Bien, alegro, gracias. me alegro Eh, mucho. gra- gracias por la clase, como siempre. Muchas gracias. Eh, realmente una lluvia de conocimiento que nos cae sobre nosotros. Eh, quería hacer una pregunta. ¿Por qué la ingratitud no se puede perdonar? Bueno, eh, es una forma de decir también, ¿no? Es una forma de decir, pero ya estrictamente, ¿qué podríamos entender de que tenemos todo, o sea, tenemos absolutamente todo en el sentido material y espiritual? Por ejemplo, hoy charlaba, lo que le contaba hace un rato con mi hija, el hecho de que yo le contaba del señor Brahma cómo nace, del pasatiempo este que Brahma va a ver a Krishna, que tenía 4 cabezas. ¿Por qué? Porque según los científicos modernos hay cosas demasiado increíbles para entender, que no vienen en el caso, las distancias de los universos, los factoriales de los números, ¿no? Que hay tantas posibilidades cuando un número se hace cada vez más grande, no alcanzaría toda la vida para contar las distintas posibilidades que tiene un número. Bueno, y todo eso
eso no es nada al lado de todo lo que falta por descubrir, y el señor Brahma lo sabe a todo eso, ¿no? Bueno, entonces lo que yo le explicaba a mi hija que Krishna no tiene por qué hacer eso. ¿Por qué tiene que hacer eso? ¿No? Es una energía de él, pero no tiene por qué hacer, pero lo hace por nosotros, por su misericordia sin causa, ¿no? Entonces yo le contaba de que hay un pasatiempo de Prabhupada donde un devoto le dice: Prabhupada, si Krishna sabía que íbamos a sufrir como nada en este mundo material, ¿por qué creó a Maya? Entonces Prabhupada le dijo: no, Krishna no creó a Maya, tú creaste a Maya. Krishna dio permiso, ¿no? Entonces, bueno, basado en eso, Krishna nos da todas las posibilidades de quedarnos acá. Por eso somos, bueno, energía marginal, ¿no? Podemos estar en el mundo espiritual o podemos estar en el mundo material. Entonces, es como que tenemos todo desde el punto de vista material, o sea, incluso así, y hay otros pasatiempos de Prabhupada, incluso así, nosotros elegimos mal por la tendencia que tenemos como seres encarnados, imperfectos, con los 4 tipos de defectos. Krishna lo sabe. Pero, por ejemplo, en la vida de Prabhupada comprendemos eso también, ¿no? De que Prabhupada de pronto venía a América solito, como todos sabemos la historia, y nadie lo ayudó. Cuando él estaba acá, mandó cartas todo el tiempo y nadie lo ayudaba. Y cuando Prabhupada, bueno, esto otra qué bueno para poder glorificar a Prabhupada también desde ese punto de vista, cuando Prabhupada ya era, porque la otra vez leímos un domingo también acá acerca de cómo Prabhupada dice que él vino con 40 rupias y ahora el movimiento tenía propiedades por 40 crores de rupias, que son miles de millones, ¿no? Entonces, cuando él obtuvo todo eso, Prabhupada jamás se nubló ni se siguió extremadamente estable. Y él volvió a India y llamó a los que no lo ayudaron para él ayudarlos ahora. Y ellos tampoco quisieron, ¿no? Entonces es una cuestión como de sentido común, ¿verdad? Y también hay como... Hay pasatiempo, no sé si se recuerda este pasatiempo conocido que cuentan los devotos del escorpión con la tortuga, puede ser, en donde había una inundación, creo que era una tortuga, sí, que flotaba, y la inundación los iba a matar el escorpión, y el escorpión le pidió ayuda a la tortuga, le dijo: por favor, ayúdame a cruzar, ya que tú vas a flotar. Y la tortuga le dijo: pero ¿qué sentido tiene? Me vas a morder, ¿no? O sea, no, y me voy a morir. Y por ahí no, le dice el escorpión: en realidad, ¿cómo te voy a morder si me voy a morir yo también porque me voy a ahogar? Ah, tienes razón, de verdad, ¿no? Y confió y finalmente lo mordió, lo picó, no sé cómo se dice. Y bueno, y se murieron los dos, en realidad, ¿no? Entonces ahí está un ejemplo de la ingratitud, terminan todos muriendo, ¿no? Bueno, y materialmente es como sentido común, ¿no? O sea, pero bueno, finalmente sí se puede perdonar. Es como que cuando uno en realidad sí se perdona, cuando la persona se arrepiente. Esta forma de hablar de los Vedas es así, ¿no? Para que algo tenga realmente el valor que es. Mi maestro espiritual decía, perdón, me acuerdo de otra cosa, mismo en los programas de los devotos, ¿no? Y me acuerdo de otra cosa más ahora, de un pasatiempo. En los programas de los devotos, capaz que vienen 50 a un programa, con mucha suerte, y hay 1 o 2 que cocinan, o limpian todo, los demás vienen, comen, la pasan bien, cantan Hare Krishna y se van a su casita, ¿no? Y después pasan cosas a veces, ¿no? En donde la persona que sirvió tanto de pronto hace una cosita que no cuadra y ya es blanco de críticas, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y psicológicamente hay explicaciones. Por ejemplo, una vez leí un reel que decía, o una persona que lo hablaba y lo explicaba con mucho detalle, que yo no me recuerdo ahora, pero él decía: no des más de lo que te pueden devolver, porque después te van a terminar odiando, porque la naturaleza del ser humano es así. No digo que todos seamos así o que sean así, yo seguramente que sí, pero por lo general es así, uno da. A mí me pasa, por ejemplo, con el negocio, ¿no? Supongamos, tengo un cliente de años, y supongamos que este cliente, y los que bueno, en otros aspectos es parecido, se van a dar cuenta, ¿no? Los clientes, siempre el prasada o la comida salió perfecto. Un día que salió con algo malo, como quemado, como con más sal, después por años repiten: no me lo vas a mandar mal, no me lo vas a mandar quemado, no me lo vas a mandar. Y una sola vez salió mal, ¿no? Nosotros mismos hacemos eso. Bueno, y la contrapartida de esto, de cómo uno tiene que ser agradecido,
Es un pasatiempo que ocurrió en Chile hace muchísimos años, cuando estaba ya Pataka Maharaj, había un festival y tenemos que imaginar cuántas personas había en ese festival, ¿no? Estaba Maharaj y de pronto terminó todo el festival y ¿qué es lo que había después de un festival? Bueno, y después voy a contar otra más. Plato Ah, sucio, olla claro, sucia. ya todo sucio. Y bueno, los devotos se empezaron a ver que era mucho, ayudaban, pero se empezaron a ir y quedó un solo devotito, Bhakta, limpiando, hasta las 3 de la mañana. Y Maharaj, como a las 2, lo despertó el ruido, o se despertó, ¿no? Y cuando fue a ver qué pasaba, y de pronto vio Krishna, ¿no? Krishna ahí que lo mandó, fue a ver a ese devotito que estaba solo limpiando, ¿no? Entonces Maharaj sacó la danda y le empezó a pegar en la cabeza y le dijo, tú en realidad entendiste, tienes toda la misericordia de Srila Prabhupada, todas las bendiciones. El devoto se puso a llorar y no había elegido guru, obviamente ahí eligió el maestro espiritual, ¿no? Entonces ese contraste, el agradecimiento, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que decir de una persona que es todo lo contrario? Uno da y nada. Y eso también se dice en el néctar de la instrucción, ¿no? Los procesos que favorecen el avance en la vida espiritual, que son 6. Dar regalos y recibir regalos. Ese dar regalos no significa que tengo que recibir, ¿no? Entonces es como algo natural, el ser agradecido, ¿no? Así que bueno, no sé, eso es lo que puedo decir con respecto a eso, porque humanamente es horrible, ¿no? Que uno esté dando y por eso nosotros también, y más en este día, tenemos que ser extremadamente agradecidos con Srila Prabhupada, ¿no? Y aún así hay personas que critican a Prabhupada, ¿no? Obviamente, ¿no? Devotos, y no devotos también, y con los mismos sirvientes de Prabhupada también, ¿no? Uno tiene que ser muy agradecido porque, recién decíamos, ¿no? Bueno, ahí está, justo nos lleva al punto. El padre biológico y el padre espiritual. Con el padre biológico, yo escuché infinidad de veces, ¿no? Y perdón, yo lo digo así porque lo escuché, no estoy hablando de nadie ni de nada. Por lo general, todo el mundo está enojado con sus padres. Y esas famosas, los problemas que traes, tenés que hacer constelaciones familiares porque tu papá fue así, tu mamá. Está bien, errores hay, pero uno tiene que ser agradecido. Y voy a cerrar esto con una historia que me acuerdo ahora, que hoy se lo conté a una persona. Capaz que la conocen, de un gorrión que estaba sufriendo mucho, un pajarito, ¿no? Estaba sufriendo mucho en un desierto, no tenía que comer, todas las plumas estaban ya desplumado, no tenía agua para tomar, estaba extremadamente mal, ¿no? Se cortó. ¿Cómo? Perdón, se Ah, cortó unos minutos. Entonces estaba extremadamente en el desierto, mal, y no tenía, entonces, no tenía que comer, cansado, estaba mal las plumas, y de pronto pasa un ángel, un Gandharva, un Kinara, ¿no? Bueno, pasa por ahí y el pajarito le dijo, te puedo hacer una pregunta, tú lo vas a ver a Dios. Claro, yo soy un ángel de Dios. Bueno, le puedes preguntar cuándo se va a terminar mi sufrimiento. Le puedes preguntar. Y entonces el ángel dijo, claro, lo vio pobrecito, ¿no? Tan bueno en la bondad y sufriendo tanto. Y se fue con Dios. Y le dijo a Dios, a Krishna, ¿no? ¿Cuándo se va a terminar el sufrimiento de este pajarito? ¿No? Míralo cómo está, ¿no? Krishna está en el corazón, así que sabía mejor que el ángel. Y le dijo, dile que lamentablemente en esta vida no va a tener ninguna solución, ningún alivio, ¿no? Pero también dile que todos los días él agradezca lo que tiene, lo poco que tiene, que él agradezca. Y entonces el ángel vino y le dijo eso, mira, espero que no te pongas muy triste, pero Dios me dijo esto, Krishna me dijo que te diga que es lo que te ha tocado y valora lo que te ha tocado. Así que todos los días, no solo que lo tienes que aguantar, sino que tienes que ser agradecido. Y entonces el pajarito le tocó el corazón ahí, la potencia espiritual, ¿no? Así que empezó a ser agradecido todos los días, gracias mi Señor por el gusanito a media que me diste, ¿no? Y el otro día había ya otra cosita, y así hasta que finalmente
se compuso totalmente. Eso es lo que hablamos al principio de Jivan Mukta, o lo que dice Jesucristo, ¿no? De que primero buscad el reino de los cielos. El pajarito estaba buscando la añadidura, obviamente, porque estaba sufriendo. El néctar de la devoción dice que cuando uno se dedica honestamente al proceso espiritual, empieza a disminuirse el sufrimiento. Kleshakni, se queman las kleshas, los sufrimientos. Y después viene la segunda etapa, Shubhada, ahí viene el auspicioso. Y así gradualmente, ¿no? Entonces, bueno, tal vez eso es lo que puedo decir ahora y siempre pasa que después me quedo pensando, oh, ¿cómo no dijiste eso? Pero bueno, Sí, sí, muchas gracias. Sí, justamente para Balaram yo estaba reunido con los devotos y veía tanta abundancia de prasada, ¿no? Y me vino a la mente, ¿no? Y te digo, a un devoto que estaba al lado mío, le digo, qué increíble, ¿no? Digo, pensar que en este momento hay personas que están sufriendo hambre y nosotros tenemos tanta abundancia de comida y no solamente comida, sino que mejor todavía, que es prayadam, alimento espiritual. Eh, qué increíble, ¿no? Y bueno, a raíz de lo que estás diciendo, eh, ahí está la respuesta, ¿no? Buscar el reino de Dios y después todo lo demás se da por añadidura, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por la sí, respuesta. me hizo acordar por alguna vez hace muchos años, bueno, todos conocemos que Venezuela está bastante mal, siempre estuvo mal, o por lo menos que yo recuerdo. Y mi maestro espiritual, que es venezolano, él decía de que en los momentos de crisis terrible, en otros años, yo no recuerdo en qué año vino y dijo esto, pero él decía que los devotos distribuían prasadam, podían conseguir para distribuir prasadam a las personas, ¿no? Entonces, ahí está la misericordia de Krishna, ¿no? Bueno, eso. César Haribol, ¿cómo va? Hare Krishna, Prabhu. Todo bien, muchas gracias por la clase. Bien, Pues, gracias. comentando sobre los rumores malos y los buenos. Bueno, los que trabajamos en ventas, así como usted, Prabhu, también como servicio, siempre dice que un buen rumor o una buena noticia, la proporción es de 7 a 3. O sea, que las malas noticias, sí, han hecho una estadística, ¿no? La mala noticia corre más rápido, 7 veces más rápido que las buenas. Ahí está, ahí está. Y lo Ah, otro que cuando hablamos de este mundo material también hablamos del mar, como si estuviéramos sumergidos en el mundo material, ¿no? Entonces también hablando de Jesús, recordamos que Jesús no probó a Pedro en la orilla, Jesús probó a Pedro en medio del mar, ¿no? Que tenga fe, así que tenemos que tener mucha fe y confianza, ¿no? Eso, pero nada más. Muchas gracias. increíble, siempre. Muy buenos los aportes. Gracias, devotos. Yo quería hacer un aporte, pero a mí cuando yo vendía pan casero en la calle me decían pan crudo. Decía, ahí viene pan crudo. Era la primera que me decían, ahí viene pan crudo. Porque una vez me salió mal, porque es verdad, me salió mal. ¿Salió? ¿Una vez salió? ¿Qué? Me salió mal, Ah, porque lo apuré de más al fuego, a la cocción, y entonces en el medio quedó crudel y, pero claro, me claro. sirvió para que no se me sabían decir mis clientes, me decían, ahí viene pan crudo. Pero ya ahí en ese momento ya estaba mejor, los panes Claro, ya. Quedó el apodo nada más, ¿ah? todo era todo. Bueno, buenísimo. Bueno, bueno, no sé si no hay más preguntas, creo que ya hemos terminado por hoy. Bien. Le agradezco muchísimo, Prabhu Barram. Muchas Ah, gracias por todo lo a vos. que comentó. Fueron todos los puntos más esenciales de la vida y de la vida espiritual y de cómo seguirla, ¿no? Así que muchas gracias a todos los devotos que estaban reunidos en este Sanjay Zoom. Porque nos hace ver las cosas. Podemos conectarnos de Sanjay Zoom. Bueno, Jivera Sual, Jiveshwara.
Muchas gracias por conectarse, César, Ellaba Muchas y gracias. Yamás también. Y las otras devotas que estuvieron un ratito, seguro que les pasó algo con el celular o se fueron a las redes. En las redes hay saludos, así que me voy a fijar. Ay, Dice Patricia Rosana Otero, Hare Krishna, Doris Recalde también, ay, Georgina se fue también a las redes. Y ay, después, los devotos, hay Roberto Lepori, Shrivas está, Libros Chandra, que es de Buenos Aires, Humada también, que está allá en Estados Unidos, eh, Carlos Enrique, sí, pero ese soy yo. Bueno, y eso mandan saludos, así que Muchas gracias. igualmente, muchas gracias. Muchas gracias también a todos los devotos, Prabhu Hare Krishna, Haribo, Anita y Gorango Brahmana. Haribo. Haribo, Hare Krishna. Ahora, ¿cómo es? Shiveshwara, ¿en qué lugar de Perú está? Que está con En, campera y todo. ¿Eh? en Huancayo, Prabhu, hace frío en Huancayo. Y César, ¿por qué está en manga corta? ¿Está con Ma- calefacción o qué? Más calor hacen Ayacucho. Un poquito más de calor, son 500 metros nomás Yebésvara, ya Yebésvara es muy... Le falta más fuego, más Agni, bro. Tanto, ¿no? Bueno, bueno, Gracias. muchísimas gracias. No sé, que ya barran algún tiene Sí, el de bueno, los miércoles, todos los miércoles por Activando Conciencia tenemos lectura del Isopanza. Y también quería, si quieren obviamente, hemos empezado ayer en Yalmastami un nuevo programa. Eh, es más, es más para mostrar para las personas nuevas lo que es la ciencia espiritual. Por lo cual yo lo empecé solo este programa, pero va a ser de entrevistas, cosas así. Y si pueden y quieren, estaría bueno que se suscriban al canal de YouTube, porque necesitamos, casi que estamos llegando a los 1000 para poder hacer streaming en vivo. Y bueno, lo mismo capaz que se van sumando constantemente, hay 930, 940. Así que si quieren suscribirse es al Queso Barrama Das, en YouTube ponen así. Bueno, tiene que salir mi cara. Si sale otro que ella, se pueden suscribir también, ¿no? Mejor el mío. Bueno, porque ese va a ser, vamos a tratar esto, de ver cómo hacemos para llegar a quizás gente que está ansiosa por esto y no tiene ni idea. Porque, bueno, eso, ¿no? No, buenísimo, buenísimo. Que Así ya que bueno, barran, eso nada que más. ya barran, Daza. Daza. Queso Rama Daza. Pero Buenísimo. en la página de Facebook, de nuevo Sisi Radamor, que es donde hicimos la transmisión, ahí están los detalles también. Pueden ver el programa y pueden ver ahí todos los detalles, toda la explicación. Eso Buenísimo. nada más, pero muchas gracias. No, por favor. Buenísimo. Gracias. Bueno, Muchas gracias. entonces, eh, esta semana vamos a tener a Yuna Saka, vamos a tener a Shriva Saka, a Chitra Prabhu Saka y a Keshava Ram Saka y a Karunya Nitai. Así que tenemos un montón de votos que van a estar esta semana que empieza. Pero en Eh, perdón, Prabhu, en este caso que es Rame Saco. no, pero yo estoy todos son Arjuna y Saka, y entonces yo le digo Saka a todos. Por eso insiste, digo yo en este caso saco, que tengo un saco. En este Es un caso chiste Saka. como Prabhu, es un chiste como Mientras no sea largo, Prabhu, está bien. Bueno, hoy Chaturruya tiene falta con aviso porque están en Uruguay, les llegó una estatua de Prabhupada desde una Murti desde India, entonces llegó y hoy la están instalando, así que estaban todos muy contentos, muy alegres, entonces todo Uruguay estaba en el templo, así que eso está bueno, que, bueno, que qué estén bueno. haciendo un trabajo así. Así que Chaturulla también estaba ahí esperándola a la cosa. Seguro que en la semana nos va a mostrar algunas fotos. Se lo vamos a pedir, obviamente. El martes se lo vamos a pedir a ver qué mostró. Y bueno, y en la semana
Mañana César tiene que guiar la sesión del Shema Avatar, así que mañana está a las 9 de la mañana César de Argentina, 7 de Perú y 6 de la mañana de México. Así que estamos con el Shema Avatar, canto 1, 11, del 30, mañana te toca del 30 al 32. 30, 30. Bien, entonces, muchísimas gracias, que tengan muy buenas noches y muchas gracias, como Haribol, siempre, Barran. gracias a ti, gracias a todos. Por Gracias. Hari Krishna, Nitya Gauranga Prabhupada. Haribol, Hare Krishna. Haribol, Hare Hola, Krishna. Krishna, gracias Denupal, gracias Gracias, Kishore. Almastami. Nos estamos viendo. Bueno, Hari Haribol, que descansen. Bueno, gracias.